Mis amados hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. San Lucas, capítulo 1, versículo 5. San Lucas, capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos, Zacarías y Elizabeth, eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Versículo 18. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel. No se meta con los Gabrieles. Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y aquí te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Pero cuando salió, no podía hablarles. Y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Y él les hablaba por señas y permanecía mudo. Y cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Y después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Le invito a que incline su rostro. Vamos a orar. Señor, en esta noche estamos aquí en tu presencia a través de la sangre preciosa de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Y tenemos el deseo de que nos hables a través de tu palabra. Háblanos esta noche, Señor, una vez más a través de tu palabra. Danos la capacidad de entender las lecciones hermosas que vamos a encontrar en esta bella historia que acabamos de leer. Señor, que nuestras mentes y corazones estén abiertas para que esas lecciones se impregnen y lleguen a lo profundo de nuestra vida y produzcan una cosecha de fe en cada uno de nosotros, Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y usted le da un aplauso al Señor. Aleluya. 2 preguntas quiero contestar esta noche con base a esta lectura que acabamos de hacer. Y la primera pregunta es: ¿qué aprendemos de Dios en este pasaje? Y la segunda pregunta es: ¿cómo este pasaje alimenta nuestra fe? El día jueves les dije que cuando vemos Navidad a través de los ojos de las Escrituras, podemos darnos cuenta de 3 atributos maravillosos de nuestro Dios: la sabiduría, la soberanía y la providencia. En Navidad
se ve claramente la sabiduría, la soberanía y la providencia de Dios en todos los acontecimientos que conforman Navidad, de acuerdo a la Escritura. Y este relato que les acabo de leer es como inicia la Navidad. La Navidad inicia con el anuncio que Dios le envía a Zacarías a través del ángel Gabriel. Lo que acabamos de leer en Lucas capítulo 1 del versículo 5 hasta el versículo 25. Y quiero mostrarles varias lecciones de lo que podemos aprender de Dios en el pasaje que acabamos de leer. Vamos a la primera. ¿Qué es lo primero con lo que nos encontramos cuando leemos este pasaje? Que Dios preserva un pueblo para cumplir por medio de ellos su propósito. Diga conmigo, diga preservación. La sabiduría, la soberanía y la providencia de Dios se manifiestan en esta historia preservando un pueblo elegido previamente para cumplir su propósito en la tierra. Y no importa el pueblo en medio de qué o quién esté, Dios manifiesta que Él es soberano y que Él gobierna en el reino de los hombres, como dijo el rey Nabucodonosor, preservando ese pueblo. Para los lectores casuales de las Escrituras, la frase con la que inicia la historia no dice mucho, pero si usted me permite, yo quiero ubicarlo a usted en el tiempo en el que esto se llevó a cabo. La Biblia dice en Lucas capítulo 1 versículo 5: hubo en los días de Herodes. Diga conmigo, diga, los días de Herodes. Mis amados hermanos, el pueblo de Israel había sido conquistado por Roma. Casi unos 150 a 200 años antes. Y en el proceso de la conquista, los romanos habían puesto reyes vasallos sobre el pueblo. Pero Herodes fue el colmo, fue la tapa, fue la cereza del pastel. ¿Y por qué? Porque Herodes manifiesta que Dios había entregado a su pueblo a la oscuridad casi completa. ¿Y usted por qué dice eso? Porque cuando usted va a Génesis capítulo 25 y Rebeca está embarazada de Isaac y hay 2 niños en el vientre de ella, la Biblia dice que los 2 niños estaban peleando y ella fue a consultar a Jehová. Y un profeta le dijo a Rebeca: hay 2 naciones en tu seno. No solamente son 2 niños, hay 2 naciones en tu seno. Y la profecía es esta: que el mayor le servirá al menor. ¿Quiénes estaban en ese vientre? Esaú y Jacob. ¿Quiénes estaban en ese vientre? Los hijos de Esaú, los descendientes de Esaú, el monte Seir. ¿Y quiénes estaban en ese vientre? Los descendientes de Jacob, el monte Sión. Pero cuando iniciamos en la historia de esta noche, la historia de esta noche nos dice que aparentemente la profecía no se estaba cumpliendo. La profecía estaba al revés. Porque ¿qué dijo el profeta en Génesis 25? El mayor, Esaú, servirá al menor. Pero aquí, casi 2500 años después de esa profecía, el menor estaba siendo sometido por el mayor. Pastor, ¿y usted de dónde saca eso? Herodes era descendiente directo de un idumeo. Y los idumeos eran descendientes directos de Esaú. ¿Qué nos dice esto a nosotros del acontecer o de lo que estaba pasando en Israel en el tiempo del sacerdote Zacarías? Que el pueblo de Dios había sido subyugado por la generación de Esaú. Y esto me dice que había una gran oscuridad en el pueblo de Dios. Dios había entregado a su pueblo, a su simiente, al gobierno de un edomita, de un idumeo, de un hijo de Esaú, contrario a lo que la profecía había dicho sobre los 2 hermanos.
Pero ¿sabe qué me dice más el pasaje? Que no importa la oscuridad y no importa cómo el pueblo esté, Dios tiene un remanente. Cuando nosotros vemos la iglesia del Señor a través de las redes sociales, la vemos perdida. Vemos falsos profetas por un lado, vemos falsos apóstoles por el otro, vemos un pueblo que no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y yo no estoy hablando de la gente del mundo, yo estoy hablando de los que se supone somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios y estamos en las manos de Dios. Pero esta noche el Espíritu Santo a través de esta historia nos dice: no teman, porque yo tengo un remanente. En los días de Elías, Elías le dijo a Dios: Señor, solo yo he quedado y me buscan para matarme. ¿Y qué le dijo Dios? No, Elías, estás equivocado. Tú piensas que eres el único, pero yo me he guardado 7,000 que no han besado con su boca a Baal, ni sus rodillas se han doblado. Mis hermanos, ¿por qué Zacarías y Elizabeth eran justos? Mis amados, ¿por qué Zacarías y Elizabeth andaban irreprensiblemente en los mandamientos de Dios? Recuerde que Jesús 30 años después diría que no hay nadie bueno. Entonces, ¿por qué este Zacarías y por qué esta Elizabeth eran justos e irreprensibles? Porque Dios los ha preservado. Porque usted tiene temores de Dios en su corazón. Porque usted no está haciendo las cosas que otros están haciendo. Porque Dios también a usted y a mí nos ha preservado. Y eso es lo primero que la historia plantea: la preservación de Dios. Dios tiene un pueblo. Pero hay algo más. Hay algo más. La gente que Dios preserva no está libre de la afrenta. Escúcheme. La gente que Dios preserva en medio de las tinieblas, la gente que Dios preserva en medio del caos, no está libre de la afrenta, no está libre de la esterilidad. ¿Qué se nos dice? Aparte de que eran justos y de que andaban irreprensibles en todos los mandamientos del Señor, en el versículo 7 se nos dice: no tenían hijos. ¿Y por qué? Porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Y esto acentúa el momento tan crítico que se estaba viviendo, hablando espiritualmente, en el pueblo de Israel. Lo mejor del sacerdocio era estéril. Lo mejor del sacerdocio, que era Zacarías y Elizabeth, no tenían hijos, eran estériles. ¿Sabe qué simboliza eso para nosotros? La religión judía ha fracasado. Cuando Dios viene a nuestro encuentro, Él no viene para premiarnos, Él viene para ayudarnos. Hay gente que están diciendo: Dios se olvidó de mí. No, Dios no se olvidó de ti. Pero Dios te quiere hacer consciente esta noche que tú no eres lo que eres por ti mismo, sino porque Él te preserva. A pesar de que en este momento no estés dando los frutos que se supone debes dar. Se suponía que los sacerdotes no podían ser estériles. Pero la estéril era la mujer, no el sacerdote. El sacerdote también era estéril, porque el sacerdote y la mujer uno eran. Pero esta es la forma como el Espíritu Santo nos dice a nosotros que a pesar de nosotros, Él no va a detener su propósito. Número 2. ¿Qué aprendemos de Dios en esta historia? En segundo lugar, que Dios tiene una ocasión para sus elegidos. Diga conmigo, diga: Dios tiene una ocasión. Diga: Dios tiene una ocasión para los que preserva. Dios te preserva no simplemente por el hecho de protegerte de las tinieblas. No, Dios te preserva a pesar de tu esterilidad, por el hecho de que Él tiene un plan contigo en medio de esas tinieblas. Pero aconteció, y hermanos,
Hermanos, hermanitos, bueno, amiguitos pues. La preservación de Dios para una persona, para un grupo de personas, para un pueblo, para una congregación, está directamente conectada al propósito de Dios para ellos. ¿Sabe por qué Dios coloca temor en el corazón de Samuel? Y Samuel, a pesar de que crece viendo el pecado de los hijos de Elí, Samuel nunca duerme con las mujeres en el tabernáculo. Samuel nunca le roba al pueblo de las ofrendas que traían a Dios, sino que Samuel se convierte en un sacerdote fiel, porque Dios tenía no solamente para Samuel un sacerdocio, sino un ministerio profético. ¿Qué dice la Biblia de Samuel? Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, desde el norte de Israel hasta el sur de Israel, sabía que Samuel era fiel profeta de Dios. ¿Sabes por qué Dios te preserva? Porque Dios tiene un momento para visitarte y cambiar tu vida para siempre. La preservación, mírame, la preservación de Dios tiene el propósito de llevarte a una ocasión especial que Él tiene para ti. Colóqueles Eclesiastés capítulo 9 versículo 11. En esta versión no hablan de ocasión como en la Reina Valera. En esta versión lo llaman suerte, pero es ocasión. Vi además que bajo el sol no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y que tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo, el cronos de Dios, las 24 horas, los 7 días a la semana, los 365 días del año, es de Dios. Dios te lo regala. Pero dentro de ese tiempo cronológico, Dios tiene una ocasión, sino que el tiempo y la suerte o la ocasión les llegan a todos. Diga conmigo, diga un kairos de Dios. Ay, pero dígalo con pasión, diga un kairos de Dios. Pastor, ¿qué es eso? Un kairos de Dios es una oportunidad única que Dios te da para cumplir su propósito en tu vida. Pero yo quiero que usted me preste mucha atención. Porque en la preservación que Dios hace de nosotros, Dios permite que seamos excluidos. Venga, que es que en la preservación mucha gente no entiende lo que está pasando. Cuando Dios preserva a una persona, Dios puede permitir que los hermanos lo vendan. José no servía para los propósitos de Dios en la casa de Jacob. José le servía a Dios separado de los hermanos, para que no fuera contaminado con el pecado de los hermanos en Egipto, en casa de Potifar. Y cuando Dios vio el peligro latente de la mujer de Potifar, lo preservó en la cárcel. Vámonos para la cárcel. Hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren palabra de Dios? Que te echen, que te ignoren, que no que te contesten. No es que te... My God. Por favor, tienes que entender esta noche. Para eso te trajo Dios aquí. No, no te están rechazando. Él te está preservando. Tu oportunidad no viene de los hombres. Hermanos, ¿sí me estoy comunicando? ¿Sabe por qué Dios permite que nosotros pasemos por momentos de decepción? Para que entendamos que el kairos, que la suerte, que la ocasión, que la oportunidad no nos va a llegar porque es que tengo este contacto, porque es que tengo esta palanca. No, no. Dios lo que quiere es que usted entienda
que en su mano, en la mano de Él, están sus tiempos. ¿Cuántos de ustedes aceptan lo que les estoy diciendo? ¿Cuántos de ustedes aceptan que en la mano de Dios están sus tiempos? Entonces, ¿para qué se va a ir para Estados Unidos? Es que Petro, corramos. Es que el país se va a poner duro. ¿Y usted cómo cree que está Estados Unidos? ¿Usted cómo cree que se va a poner el mundo? Otra vez hay otro brote de pandemia en China. Hace 4 años nos reímos de los chinos, en el 2019. Y en el 2020, en marzo, todo el mundo para la casa. Ojalá no nos pase esto otra vez. Bueno, ustedes se quieren ir para casa. Míreme. Diga conmigo, diga, Él me preserva para darme una oportunidad. Dios no le da oportunidad a los que Él no preserva. Dios preservó a Zacarías y a Elizabeth, haciendo en su corazón que le temieran, y por eso anduviesen justos e irreprensibles en todos los mandamientos, porque Él tenía un tiempo y una ocasión. Y note que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Comentando este pasaje, mi hermano Santiago me enseñó algo, nos enseñó algo hace mucho tiempo en un altar familiar. Lucas 1:8. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado de su grupo, a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo. Tiempo y ocasión. Santiago me enseñó que como habían tantos sacerdotes en la tribu de Leví, que era la tribu de los sacerdotes y los levitas, que había sacerdotes que podían pasar toda su vida ministrando simplemente en los atrios. Las tareas más elementales con respecto al sacerdocio, sin entrar jamás durante todo el tiempo de su vida al altar del Señor. O sea, la suerte que le vino a Zacarías no fue en realidad una suerte, fue una ocasión de Dios para él. Hermano, lo que va a pasar en tu vida no es un golpe de suerte, no es una palanca, no es chepa. Lo que Dios va a hacer en tu vida es que Él te va a abrir, Él te va a abrir la oportunidad. Él es el que va a abrir la puerta. Y si tú aprendes en el tiempo de la preservación a esperar que sea Dios y no el hombre, tú jamás te harás esclavo de los hombres. Porque aprende esto: todo lo que los hombres hagan por ti hoy, prepárate, porque te lo van a sacar en cara mañana. Yo le doy gracias infinitas al Señor por Padre Abraham, que no permitió que el sodomita lo prosperara. Toma para ti los bienes, le dijo el sodomita, y dame las personas. Uy, qué altruista. No, Abraham discernió. ¿Y sabe qué le dijo Abraham? He jurado a Jehová Dios Altísimo que desde una correa de calzado hasta una aguja nada tomaré que sea tuyo, excepto lo que comieron los varones que me acompañaron a la guerra y los jóvenes, para que no digas. Usted sabe, donde Abraham hubiera aceptado la propuesta del sodomita, hasta el día de hoy los israelitas y los cristianos estaríamos afrentados, porque todos los sodomitas LGTQI, KZ, XY nos estarían sacando en cara que nuestro padre de la fe, ellos lo enriquecieron. Para que no digas. Les digo algo. Alguien dice, pues para eso vinimos. ¿Se los digo o no? Hay propuestas que a usted no le convienen.
Hay propuestas que se oyen muy bonitas, que lo que son una trampa. Para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Sabe cuántas personas me prometieron carro a mí? Muchas. Y Dios nunca se los permitió que me lo dieran. Porque conociendo a esas personas, como luego las conocí, hoy en día dirían, él tiene carro por mí. Hermano, amados, hay que tener paciencia en el tiempo de la separación. Diga conmigo, diga paciencia. Dios tiene una ocasión para los que Él preserva. Entonces, ¿qué es lo primero que nos enseña el pasaje? Que Dios preserva en medio de las tinieblas. Y que es lo segundo que aprendemos, que a los que Él preserva, Él les va a dar una oportunidad, una suerte, una ocasión. ¿Y para qué? Lo tercero que aprendemos es que Dios tiene un momento oportuno para responder nuestras oraciones. Deja de creerle al diablo de que orar no tiene recompensa. Jesús dijo que sí la tiene. Lo que has orado en lo oculto, lo que has orado en tu cuarto, lo que has derramado, las lágrimas que has derramado, tarde que temprano, en esa ocasión que Dios tiene para ti, tu oración será respondida. Viene algo de Dios, pero nadie sabe qué es. Sí, la Biblia es clara que es. ¿Sabe que cuando Dios abre la puerta, Dios da la ocasión, Dios da la suerte, la oportunidad para responder tu oración? Y le voy a enseñar algo de la oración. Hay oraciones que usted hizo, que llegaron a Dios y que están delante de Dios representándolo a usted, porque la oración hecha conforme a la voluntad de Dios no tiene tiempo de caducidad. Pero Sión dijo, Jehová se olvidó de mí. Y Dios le responde por medio del profeta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Pues aunque ya olvide, yo nunca te olvidaré, nunca me olvidaré de ti. Pastor, compruebe bíblicamente que la oración no tiene caducidad. Muy fácil. Habacuc capítulo 2 versículos 2 y 3. Entonces el Señor me respondió. ¿El Señor qué? ¿Qué le responde Dios a uno? La oración. Porque en el versículo 1 Él dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me responderá tocante a mi queja. La oración de este profeta Habacuc fue una queja y no tuvo tiempo de caducidad. Entonces el Señor me respondió, digo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Versículo 3, porque es aún una visión para el tiempo señalado. Hay cosas que usted y yo hemos orado y ha pasado un día, han pasado 7 días, ha pasado un mes, ya ha pasado un año, ya han pasado varios años y nosotros ya ni volvimos a orar por eso. Pero eso no sería que a Dios se le olvidó. Dios dice que la visión es para un tiempo señalado, para un tiempo señalado. Mis hermanos, hay oraciones que no es que pasaron delante de Dios, sino que no era el tiempo para responderlas. Yo tanto orar por esta familia y entre más oro, más mundanos se vuelven. No se están volviendo mundanos. No. Eso es parte del plan y propósito de Dios. Dios tiene todo calculado. Es para el tiempo señalado. La respuesta de Dios es para el tiempo señalado. Y si la respuesta de Dios es para el tiempo señalado, significa que la oración todavía está delante de Él, representándolo a usted y a mí. Por eso Jesús dijo, no dejen de orar. Yo ya oré mucho. No deje de orar. Se apresura hacia el fin. Vio que su oración no ha terminado. La respuesta a la oración se apresura al fin. ¿Por qué? Porque la oración está delante de Dios y no defraudará.
Hermanos, los que claman a Dios no van a ser defraudados. Y no defraudará. Aunque tarde, espérala. Porque hay que esperarla. Porque hay que esperarla. Ay, pero hermanos, tienen las pantallas, lean pues. Porque hay que esperarla. Ciertamente. Y la palabra ciertamente es la misma palabra certeza. ¿Y qué es lo que es la fe? ¿La certeza de qué? Porque ciertamente vendrá. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando Dios abra la puerta de mi oportunidad? Que mi oración va a ser respondida. Porque eso fue lo que ocurrió con Zacarías. Mi oración, la que clamé con lágrimas, la que derramé en el altar de Dios, en mi cuarto de oración, la que no conoce el pastor, la que no conoce la intercesora, pero Dios la conoce, esa va a ser respondida. Y se le apareció un ángel. ¿A quién? Al que oró, a Zacarías. Un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Y al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, primero lo preservó. Segundo, le dio una oportunidad, quemar el incienso en el lugar santo. Zacarías no entró al lugar santísimo, él está en el lugar santo. Cuando Zacarías está en el lugar santo, la ocasión se convierte en respuesta. ¿Qué le dijo el ángel a Zacarías? Zacarías, yo vengo a darle un carro. Zacarías, yo vengo a darle una casa. Zacarías no necesitaba ni carro ni casa. Zacarías no necesitaba otra cosa sino la respuesta a su oración. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Perdón, no temas, Zacarías. Pero es lo mismo, ¿no? Zacarías, no temas, Zacarías. No temas, Zacarías, porque tu petición. ¿Tú qué? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Dios abre la oportunidad? Que la petición, que la oración, que no caduca, va a ser respondida. Versículo 6. Versículo 7 de Lucas 1. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril. ¿Y ambos eran qué? Ambos eran viejitos. Va, pues todo lo que le he dado a usted para demostrarle que la oración no caduca. Ambos eran viejitos. ¿Cuándo oraron por hijos? Cuando era el tiempo de tenerlos. Pero cuando Dios abrió la ocasión para la respuesta, cuando Dios lo determinó. ¿Y qué hizo Dios durante todo el lapso de tiempo hasta que Zacarías llegó al momento o a la ocasión para que su oración fuera respondida? Lo preservó. No es que usted y yo seamos muy espirituales y por eso todavía hasta el día de hoy aguantamos. Es que nosotros hemos sido escondidos en el hueco de la mano de Dios. Y ahí la esperanza se renueva. Ahí la fe crece. Ahí el amor se fortalece. Zacarías fue preservado. Zacarías fue preservado por Dios para este momento específico de su vida. Ya no me voy a casar. ¿No se va a casar joven? Posiblemente, está hablando de posibilidad. Ay, no, si no me caso a 24, yo nunca me caso. Cálmese. Cálmese. Yo ya tengo 62 años. Cálmese. Debe estar hablando palabras para que después la tenga que tragar con cuchara. Cálmese. Yo nunca voy a ir a conocer el mundo. Cálmese. Usted conoce todo el programa de Dios para su vida.
Entonces cálmese. La tienen preservada. Y Dios ya está trabajando, my God, en el príncipe azul. ¿Y qué quita usted? Que le den trillizos, my God. Señor, dame una pareja que yo case, que tengan trillizos, my God. Por los próximos 3 o 4 años ya nadie se va a casar aquí. Eran de edad avanzada, pero Dios decidió contestar la oración, no cuando se la hicieron, sino cuando Él determinó. Y esto nos tiene que dar a nosotros una idea de lo que significa caminar por fe. Lo que le prediqué hace 8 días. Caminar por fe es caminar respetando los tiempos y las sazones de Dios para mi vida. Cuando usted camina por fe, usted tiene que caminar mirando al invisible, no mirando para los lados. Lo que Dios está haciendo con el hermano, lo está haciendo con el hermano. Usted no es el hermano. Deje de estar mirando la vida del otro. Concéntrese en lo que Dios determinó para su vida. ¿Sabe cuál es la frustración de muchos caminantes de fe? Que se fijan en todas las cosas que Dios hace con los demás y no se concentran en el camino que Dios tiene para ellos. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Diga conmigo, diga: gozo y alegría. Hermanos, no se preocupen por los tiempos de Dios, porque hay una constante en la Biblia. Cuando Dios le da algo a alguien, le permite que lo disfrute. Job perdió 10 hijos, pero luego Dios le dio otros hijos. No sé cuánto es el número, pero sé que las 3 hijas de Job, las segundas 3 hijas de Job, eran las mujeres más lindas de la tierra. ¿Cuántos hijos le dio al final? Ahí dice, alguien que me ayude. Ayúdame con el número. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que Dios le dio a Job 140 años después de la aflicción, y que Job sentó en sus rodillas a sus tataranietos. ¿Sabe por qué? Porque en los tiempos de Dios, Dios siempre tiene un tiempo para que tú disfrutes de tu petición contestada. Otros 10. Hermano, la vida sexual de Job era plena. Tuvo 10 antes de la aflicción y 10 después de la aflicción. Y como decía una tía mía, y esos fueron los goles. Imagínense los que pegaron en el palo. Sigamos. Y tendrás gozo y alegría. O sea que Dios no solamente le respondió a Zacarías, sino que Dios le permitió a Zacarías disfrutar de Juan. No es como dice la tradición, que Zacarías y Elizabeth tuvieron a Juan y que chiquito y que se murieron. Eso no es verdad. La Biblia no dice eso. Pero aquí sí dice que Zacarías iba a gozar con la petición contestada. ¿Qué aprendemos de Dios? Versículo 18 al 22. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Estas palabras de Zacarías confirman que Zacarías ya no estaba esperando un hijo. Estas palabras de Zacarías confirman que Zacarías ya no tenía la fe, por lo menos en su corazón en ese momento, para recibir esa noticia. Una pregunta: si a usted se le aparece hoy un ángel, ¿cómo me pone usted? Y si a usted le dice hoy un ángel que lo que usted le pidió a Dios hace 30 años se lo van a dar, ¿cómo me pone usted? Alguien dijo: no, yo me pongo feliz. Zacarías no me puso feliz. Zacarías dudó. Zacarías no creyó. ¿Cómo podré saber esto? Eso dice la verdad. No será que yo me estoy inventando esta visión. No será que he leído tanto la historia de mi antepasado Abraham que me estoy formando algo mental. ¿Cómo podré saber esto?
porque yo soy un hombre anciano, porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Y entonces Gabriel, el mensajero de Dios, le ayuda a la fe de Zacarías. ¿Y cómo le ayuda? Así: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviarte para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y aquí te quedarás mudo. Y no es para que dañar el milagro, como alguien alguna vez dijo. Zacarías no iba a dañar ningún milagro, porque es que el milagro lo iba a hacer Dios, y Dios no depende de nosotros. Y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca. Pastor, entonces ¿por qué lo dejaron mudo? Porque Zacarías le preguntó: ¿cómo podré saber esto? Bueno, ¿quieres una señal? La señal es que no podrás hablar hasta que lo que te acabo de decir se cumpla. Y eso nos da la tercera lección, o la cuarta lección. 1, 2, sí, la cuarta lección. Dios actúa en su propósito a pesar de nuestra debilidad, error y pecado. Hermanos, sus debilidades, errores y pecados, mis debilidades, errores y pecados, no van a evitar que lo que Dios nos prometió, Dios no lo dé. Aquí vemos a un sacerdote justo e irreprensible, pero incrédulo. ¿Pudo evitar Zacarías el nacimiento de Juan? No lo pudo evitar. ¿Por qué? Porque Dios pasó por encima de la debilidad, el error y el pecado de incredulidad de Zacarías para cumplir su palabra. Dios no está superitado. Dios no depende de nosotros. No depende ni de nuestras virtudes y tampoco depende de nuestros errores. Si usted ve la vida de Abraham, Abraham no fue un santo. Abraham cometió errores. Abraham cometió pecados. Abraham oyó a la mujer en vez de oír a Dios. Pero eso no evitó que Dios cumpliera su propósito en él. Y la quinta lección, para ir concluyendo este sermón, ¿qué aprendemos de Dios en este pasaje? Que Dios tiene un tiempo oportuno para quitar la afrenta de sus siervos. Me impactó sobremanera la manera como Elizabeth interpretó el hecho de quedar encinta siendo una anciana. Versículos 24 y 25. Y después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió. Zacarías llegó mudo a la casa. No llegó mudo porque había pecado, llegó mudo porque Dios lo había visitado y él no había creído la noticia. El hombre llegó mudo, pero revitalizado, porque embarazó a la muchacha. Lo que no había sucedido durante toda la historia matrimonial sucedió en este momento. Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme. Diga conmigo, diga: se dignó mirarla. ¿Y para qué la miró? Para quitar mi afrenta entre los hombres. Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4. A lo que Pablo dice: entonces ¿qué? Si algunos fueron infieles, Zacarías fue infiel a la noticia que recibió. Zacarías, al ser incrédulo, fue infiel a la noticia que recibió. Dice Pablo: y pues entonces ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Mis amados hermanos, Dios tiene un tiempo oportuno para quitar la afrenta de sus siervos. ¿Qué demostró entonces el embarazo de Elizabeth? Que la esterilidad nunca fue un problema por pecado. Recuerda que estamos hablando de la cultura judía. Recuerda que estamos hablando del Medio Oriente. Y recuerda que estamos hablando de 2000 años atrás. Y una mujer, esposa de un sacerdote judío, que no diera luz, era la comidilla de todas las vecinas. ¡Ja!
no son tan santos, no son tan justos. Si ellos fueran tan espirituales, no estarían pasando por ahí. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos sido la comidilla de este pueblo? ¿Cuántas veces usted y yo no hemos sido la comidilla de personas envidiosas que no conocen los procesos de Dios, pero simplemente hablan de lo que no saben y Dios lo permite? ¿Y sabe por qué Dios permite que hablen mal de usted y de mí? Para que eso nos acerque más a Él. Le voy a decir algo. Dios permite que cosas malas le ocurran a su pueblo solo para una razón: para que su pueblo aprenda a depender de Él. Y yo concluyo esta noche. Ahora, como conclusión de esta enseñanza, ¿cómo este pasaje alimenta nuestra fe? En los versículos del 5 al 7 podemos estar seguros y con la convicción que Dios está preservándonos según su propósito. ¿Cuántos de ustedes saben y tienen la certeza de que son hijos de Dios? Entonces Dios te lo está preservando. Si usted es un hijo de Dios, Dios a usted lo está preservando. Y eso tiene que alimentar su fe. No es que me estén rechazando. No es que les huela maluco. Es que sencillamente Dios no me quiere con esa gente, porque Él me tiene para un propósito mayor. ¿Cómo este pasaje alimenta nuestra fe? En segundo lugar, de los versículos 8 al 14, dándonos la esperanza, dándonos la certeza que vendrá una ocasión divina para que Dios haga en nosotros lo que Él ha prometido. Lo que hoy se ve imposible, para nosotros Dios lo hará posible. Coloca tu fe, coloca tu esperanza y coloca tu amor, no en la circunstancia. Puede que esta noche Dios todavía no lo vaya a hacer. Puede que mañana tampoco lo vaya a hacer. Y puede que el próximo año tampoco Dios lo va a hacer. Pero Dios lo va a hacer. Entonces, ¿dónde debe estar mi fe? ¿Dónde debe estar mi esperanza? No en lo circunstancial, sino en la persona. En los versículos 18 al 22, ¿cómo este pasaje alimenta nuestra fe? Debemos entender que nuestros pecados no anularán su fidelidad. Lo que Dios dijo sobre nosotros tendrá cumplimiento. Por eso debemos esperarlo con la certeza de que Dios lo hará. ¿Y qué? Si algunos fueron infieles, ¿anulará su infidelidad, la del hombre, la fidelidad de Dios? No. Dios le cumplió a David a pesar de David. Dios le cumplió a Abraham a pesar de Abraham. Dios usó a Pablo a pesar de Pablo. Uno de los grandes errores y talones de Aquiles que nosotros los evangélicos tenemos es que nosotros endiosificamos muy fácil a las personas de la Biblia. Oh, si yo fuera como Pablo. Si usted fuera como Pablo, entonces sería asesino. Porque Pablo, antes de ser Pablo, fue Saulo. Y como Saulo, consintió con la muerte de Esteban y persiguió y martirizó cristianos. No, usted no necesita ser Pablo. Usted no necesita ser Abraham. Siendo lo que usted es y teniendo los errores, debilidades y pecados, eso no hará que Dios no cumpla su propósito en usted. Dios lo que dijo de usted y de mí lo va a hacer. Y concluyo mi sermón. ¿Cómo alimenta este pasaje nuestra fe? Sabiendo que los que miramos a Él con fe no seremos avergonzados. Salmo 34, versículo 4 al 5. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados y sus rostros jamás serán avergonzados. Mis amados hermanos, tenemos un Dios que cumple sus promesas. Tenemos un Dios que es fiel. Tenemos un Dios en el cual podemos confiar. Toda la gloria y toda la honra y toda la adoración y toda la alabanza
sean para Él. ¿Puede usted darle un fuerte aplauso al Señor? Oremos. Benignísimo Señor, que tanto has amado a los hombres, en esta noche te damos gracias por esta maravillosa historia de Navidad. Gracias por lo que hiciste con Zacarías y con Elizabeth. Porque lo que tú hiciste con ellos nos da esperanza de que las promesas, las oraciones no van a pasar sin cumplirse. Ayúdanos como creyentes individuales y como iglesia de forma colectiva a caminar en la preservación de tu gracia. Que las personas que hoy estamos aquí entendamos que no podemos vivir nuestras vidas como el mundo las vive. Nosotros estamos en este mundo, pero definitivamente no somos de este mundo. Señor, coloca en el corazón de mis hermanos y también en el mío un temor reverente, como el que colocaste en el corazón de Zacarías y de Elizabeth, para que caminemos en la santificación de tu espíritu, a pesar de que no estemos dando el fruto que deberíamos de dar. Yo sé que van a llegar los días en que muchas oraciones que se han elevado desde este templo por estas personas, esas oraciones van a ser respondidas. Y tú te glorificarás en medio de nuestra esterilidad, porque daremos a luz en abundancia, pero no por nuestra virtud, sino por tu gracia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Adoremos al Señor. Solo de Jesús.
los elementos de la Santa Comunión. Aleluya. Y mientras que usted recibe los elementos de la Santa Comunión, yo voy a invitarle a que tenga ahí comunión con el Señor. Y vamos a volver a repetir ese maravilloso cántico que acabaron de cantar, por favor, mientras que ellos reparten los elementos. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Hermanos, quiero que escuchen esto. Mateo capítulo 26, versículo 26. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. No es que el pan, como dicen los católicos romanos, en la boca del sacerdote o del pastor se convierte literalmente en el cuerpo de Jesús. Eso no es verdad. Jesús está hablando aquí de forma metafórica. Esto es mi cuerpo. Y luego dice: y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. En estos días, un pastor reconocido en los Estados Unidos, tratando de hacer una analogía de lo que simboliza tener un pacto con Dios o tener un pacto en la sangre de Cristo con Dios, él se fingió, no fue que se cortó, pero se fingió como que se cortaba la mano y que salía sangre y la vertía en un vaso y luego
el compañero también se fingió que se cortaba la sangre, la vertía en el vaso, la mezclaban y se la tomaban y decían, eso es lo que pasa en la cena del Señor. Eso no es lo que pasa, porque nosotros no podemos pactar con Dios. Dios es el que pacta con nosotros, porque el mayor es el que pacta con el menor. Yo no tengo nada que ofrecerle a Dios, pero Él tiene todo que ofrecerme a mí. Entonces dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo, dice Jesús, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Este es el acontecimiento histórico de la cena del Señor. La cena del Señor para nosotros viene a reemplazar la Pascua judía. Como nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles que por la gracia de Dios hemos sido injertados a lo Israel espiritual. Nosotros no celebramos la Pascua. Por eso no matamos cordero ni comemos cordero esta noche. ¿Qué celebramos nosotros? La cena del Señor. Diga conmigo, diga, la cena del Señor. Pero la cena del Señor tiene unos condicionantes. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 24, desde el versículo 23, mire lo que les dice. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, lo que ya le describió el Mateo, y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Pablo añade algo más en la revelación que recibió de la cena del Señor. Jesús, el Mateo no dice, hágalo en memoria de mí. En Lucas sí lo dice, pero Pablo aquí en Corintios dice, haced esto en memoria de mí. O sea que, ¿por qué participamos de la cena del Señor? Número uno, para recordar a Jesús. Verso 25, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. O sea que la cena del Señor, ¿para qué? Debe ser usada en la congregación. Y nosotros aquí la practicamos mensualmente. Usted la puede practicar diariamente en su casa, pero lo hacemos para tener memoria de nuestro Señor Jesucristo y de su sacrificio en la cruz. Y dice el apóstol Pablo, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. ¿Qué es eso de proclamar la muerte del Señor? Que sencillamente usted tiene que recordar que usted es cristiano porque Cristo murió por usted en la cruz del Calvario. No porque usted es bueno, no porque usted se crió en una iglesia evangélica, sino porque Cristo murió por sus pecados. Y ahora vienen los requerimientos. Diga conmigo, diga, los requerimientos. De manera que el que coma el pan, que representa el cuerpo, no es el cuerpo, representa el cuerpo del Señor, o beba de la copa, que representa la sangre del Señor, no es la sangre, la representa, indignamente. Y esta es la palabra clave, indignamente, que es comer del cuerpo o del pan o beber de la copa indignamente. Es que literalmente cuando se celebraba en el primer siglo la cena del Señor, la iglesia toda se juntaba y lo que hacían era un banquete literal. Entonces la gente traía comida de sus casas y ellos no lo hacían con jugo de uva como nosotros, sino con vino. Yo no sé si vino cherry, no sé cuál era la marca del vino, pero sé que era vino. Y entonces el día que se proclamaba, vamos a celebrar la cena del Señor hoy, todo el mundo traía comida, la ponían ahí, pero había algunos que no esperaban la bendición del pastor, no esperaban la ceremonia, no, sino que no aguantaban y se ponían a comer de esa comida que representaba el sacrificio de Cristo. Y a eso Pablo, y usted puede revisar mi interpretación en el contexto del pasaje, a eso Pablo le llama comer la cena del Señor indignamente.
¿Por qué? Porque se formaba un desorden. Entonces dice: de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. En otras palabras, respeten la cena del Señor. Si la comida que trajeron es para representar el cuerpo y la sangre de Cristo, respeten la cena del Señor. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Respeten la cena del Señor. Y ahora, si usted ahí sentado, usted se acuerda de que usted cometió un pecado contra Dios antes de ingerir el pan que representa el cuerpo, antes de beber del jugo de uva que representa la sangre, pídale perdón al Señor. Porque dice Pablo: examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Verso 29: porque el que come y bebe sin discernir, sin entender correctamente que está comiendo el cuerpo del Señor, que está comiendo lo que lo representa, y está bebiendo su sangre, come y bebe juicio para sí. Hermano, no convierta la cena del Señor en un juicio. Por esta razón, dice Pablo, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Duermen es que ya se habían muerto. Versículo 31: pero si nos juzgáramos, o sea, si yo veo para adentro y yo digo: bueno, listo, ¿cómo estoy yo esta noche para comer de este pan que representa el cuerpo del Señor y beber de esta copa que representa su sangre? Ay, yo peleé con doña Alba. Señor, perdóname por haber peleado con doña Alba. Te prometo que después de la cena del Señor, yo hoy le voy a pedir perdón a doña Alba, porque como me acaba de acordar, entonces doña Alba, perdóneme. Esto es en serio. Parece broma, pero es en serio. No es en serio que peleamos antes de la cena del Señor. Es en serio que usted tiene que reconciliar. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, entonces no seríamos juzgados ¿por quién? Por Dios. En otras palabras, si usted se da cuenta que tiene un pecado, usted se arrepiente, pide perdón y va y enmienda el pecado, el juicio no va a caer. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero cuando somos juzgados porque no nos arrepentimos, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, o sea, esto es cuando nos se reúnan para celebrar la cena, esperaos unos a otros. Y va el verso 34: si alguno tiene hambre, vio que se adelantaban y no se esperaban, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Ahora, nosotros no tenemos este problema de los corintios en la iglesia, porque aquí no hace una cena literal. Aquí solamente se da el pan y el vino. Pero los retos que nosotros tenemos es: ¿cómo está mi corazón para tomar de la cena? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? No delante de la gente, delante de Dios para tomar de la cena. Así que yo quiero invitarle, di toda esta explicación para invitarle a hacer algo. ¿Por qué no cierra sus ojos? Y usted se pone delante del Señor. Y si usted tiene algo de que arrepentirse, yo le invito a que se arrepienta esta noche delante de Dios. Usted no tiene que contarme sus pecados a mí ni a ningún ser humano de esta congregación. Pero si usted tiene algo de que arrepentirse y pedirle perdón al Señor, arrepiéntase y pídale perdón. No quiero, Señor, comer de forma indigna de tu cuerpo, porque yo creo, Señor, que este pan representa tu cuerpo. No quiero beber de forma indigna de este jugo de la vid, porque yo creo que este jugo de la vid representa tu sangre. Y yo creo, Señor, que estoy en un momento sagrado donde proclamo que por tu muerte yo he sido perdonado por Dios el Padre. No te quiero deshonrar, Jesús.
Señor, como pastor de esta congregación, yo te pido en esta noche que seas propicio y misericordioso para cada persona que está aquí. Y yo te pido, Señor, permítenos participar de la cena, no de manera indigna, sino perdonándonos nuestros pecados. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 1 versículos del 7 al 9: si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdona nuestros pecados, los pecados que hemos cometido con nuestra mente, los pecados que hemos cometido con nuestra boca, los pecados que hemos cometido con nuestras acciones. Límpianos de toda maldad. Y que al participar esta noche de estos santos elementos, no comamos juicio, sino comamos sanidad. No comamos juicio, sino comamos bendición. Hermano, yo soy un creyente en que Dios a usted le puede sanar físicamente a través de los elementos de la Santa Comunión. Yo soy un creyente en que Dios a usted lo puede bendecir y visitar de forma sobrenatural a través de los elementos de la Santa Comunión. No por los elementos. No, yo no creo en el fetiche de los elementos. Yo creo en lo que los elementos proclaman: la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario como el único medio para ser salvos. Así que en esta noche proclamamos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Proclamamos que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado entrada por la fe en su gracia, por la fe en su sangre, delante de la presencia de Dios. Y ahora sí yo le invito: coma del pan y beba de la copa en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias por Jesús. Te damos gracias por su cruz. Te damos gracias por su sacrificio. En esta noche no comemos juicio, sino vida, salud, bendición. Proclamamos a Jesús como el único medio de salvación de nuestras vidas. En su nombre, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. A todos nuestros hermanos y amigos que estuvieron en esta transmisión, les deseamos una feliz noche. Dios le bendiga, paz y gracia. Lo esperamos la próxima semana, Dios mediante, a nuestro servicio de oración el martes, 7 de la noche. Bendiciones.